y no parar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando el ruido de tacones lejanos, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto, tener en cada puerta un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Buenos días, muy buenos días, soy David y soy tu psicólogo online. Bienvenido a tu programa Psicología Tecnológica, escapando del gris laberinto. Y bueno, pues vamos a seguir con este tema que es muy interesante, que se llama el doble vínculo. Y el doble vínculo, es decir, estás metido en un laberinto y además ni siquiera puedes hablar, ni siquiera puedes quejarte, porque estás adentro de esto que se llama el doble vínculo. Y es algo precioso e interesante lo que te voy a platicar, porque a lo mejor no te has dado cuenta, pero tú estás metido en este gris laberinto. Te voy a platicar primero de dónde sale y quién la hace. Es un señor que se llamaba Gregory Bateson. Él era un antropólogo y era inglés. Y más o menos en el siglo pasado, bueno, ya después de medio siglo, ya ves que esto es más nuevo según las investigaciones que se van haciendo, empezó a hacer estudios en la familia con respecto a cómo se producía la esquizofrenia en los individuos que tenían pues este pesar. Y él decía que una de las características por las cuales la esquizofrenia se ponía de manifiesto es por el hecho de que en la familia existían contradicciones del lenguaje, es decir, decíamos cosas que podían parecer incoherentes y que de alguna manera producían un efecto de locura, lo pongo entre comillas, sobre los personajes que pues a final de cuentas tenían este padecimiento llamado esquizofrenia. Y bueno, el doble vínculo como tal está considerado como un dilema comunicativo, es decir, tiene que ver con la comunicación que se da entre dos personas y entre dos individuos. Recuerda el nombre, doble vínculo, y se llama doble vínculo porque realmente la intención de practicar esta característica verbal o del lenguaje tiene que ver con el silencio y el control de uno de los dos, o de pronto de varios en un mismo círculo. Vamos a hablar primero de una familia, porque esto también se da en la sociedad y es más común de lo que tú pudieras creer. Probablemente tú has vivido o estás viviendo o estás ejerciendo el doble vínculo. Así es que vamos a descubrir de qué habla esto. Fíjate que el doble vínculo, como te había dicho hace un ratito, son problemas de comunicación que se aprenden y se dan desde la familia. Puedes estarlo haciendo tú con tu pareja, pueden estarlo haciendo contigo, tu pareja, puedes haberlo aprendido de niños, pueden estarlo haciendo tu mamá, tu abuelito, tus tíos, o pueden estarlo haciendo incluso en la sociedad, hasta en las empresas, tus jefes. Entonces decíamos que es un dilema de comunicación, y en esto significa que cuando te dan una instrucción, esta instrucción tiene dos mensajes, pero cualquiera de los dos mensajes que tú tomes te van a llevar a una contradicción o a una situación que no sepas tú cómo actuar, y como consecuencia te vas a acostumbrar a vivir esto tanto y se te va a decir tanto en toda tu vida infantil, adolescente o de adulta incluso, que de pronto vas a estar anulado. Es decir, para que se dé este dilema comunicativo del doble vínculo, necesita haber un emisor del mensaje y un receptor. Normalmente el emisor siempre tiene una característica de poderío en tu vida o una característica de autoridad. Puede ser un padre, puede ser un maestro, una madre, puede ser el novio, la novia, puede ser tu jefe, puede ser cualquier personaje que de alguna manera te represente autoridad. Y ese es el que emite el mensaje. Pero también hay un receptor, que puede ser tú o puede ser la otra persona a quien tú le estás emitiendo el mensaje, y el receptor normalmente siempre va a ser una persona que va a quedar anulada. Va a quedar anulada porque cuando tú le des este mensaje contradictorio, o estos dos mensajes en uno solo, y que los dos son contradictorios, cualquier decisión que tome va a estar mal. Así es. Cualquiera de las dos decisiones que tome del mensaje que tú le estás dando, esta persona va a quedar mal. Y se va a acostumbrar tanto que en algún momento va a quedar inerte, va a quedar anulada. Y entonces queda como si fuera pues ovejita ante el lobo. Y el lobo lo que va a hacer es regodearse
usarlo, confundirlo cada vez más para obtener algo que se llama control. Va a tener control sobre la persona. Y entonces les decía que este doble vínculo, el practicarlo, lo que va a afectar obviamente son los patrones de comunicación entre la familia, entre la sociedad, y por supuesto que va a afectar tu salud mental. Así es que pues espero que ya te haya yo provocado bastante curiosidad de saber cómo funciona este tipo de información o de comunicación, donde cualquier instrucción que tú tomes de la que te den, siempre vas a salir perdiendo. Y además de todo va a llegar el momento en que no vas a saber cómo se maneja, y vas a aprender algo que ya habíamos hablado en otro programa. Se llama indefensión aprendida. Vas a quedar a merced de la otra persona, y ¿sabes qué? Ni siquiera te vas a dar cuenta. Y entonces vas a vivir así toda tu vida, creyendo que tú no tienes una valía, que no tienes una dirección, que no tienes control, o que simplemente no sabes qué hacer, y dejas todas las decisiones en manos de la otra persona, y tú has quedado de por vida anulado. Entonces te decíamos que para que exista este doble vínculo te deben de dar una instrucción con dos opciones, pero cualquier opción que tú tomes siempre vas a quedar mal. Es decir, estas dos opciones que te están dando es algo contradictorio, y tiene que ver no solamente con una instrucción verbal, sino también incluso a veces con un tipo de comunicación corporal. Recuerda que nosotros nos comunicamos con las palabras, pero también con nuestras acciones y con nuestro cuerpo. La manera como movemos nuestro cuerpo habla a veces más que las propias palabras. Solamente un ejemplo: si tú cierras los brazos, estás platicando con una persona y tú cierras los brazos, los cruzas, eso significa que te acerraste a la información, ya no estás oyendo. Puedes estar ahí, pero simplemente ya no escuchas nada. Y entonces es cuando se da la característica plática, donde uno está hablando, y el otro cruzado de brazos dice, ajá. O sea, en realidad su comunicación corporal está diciendo, ya no te escucho, ya no me importa. Y bueno, vamos directamente, esto se llama metacomunicación. Metacomunicación significa comunicación después de la comunicación, es decir, no solamente lo que hablamos tiene un sentido, sino también cómo actuamos. Pero bueno, pues ya te lo hicimos mucho de emoción, porque verdaderamente de eso se trataba, de poderte dar información para que tú identifiques ahorita cómo funciona esto del doble vínculo. Cuando te dan dos instrucciones diferentes y cualquiera de las dos que tú tomes, siempre vas a salir perdiendo. Y ahí te va. Esto es muy característico que se dé en las parejas, ya sea cuando son novios o cuando ya están casados, pero de pronto normalmente suele pasar con las mujeres cuando hacen este tipo de comentario. Y ahí te va el doble vínculo. Y dime tú, si lo has vivido, si esto no te enloquece o no te deja atrapado. Y es cuando tu chica, tu esposa, tu novia, te voltea a ver y te dice con un tono de enojo, ¿por qué tú nunca me traes flores? A fulanita y a sutanita siempre les llevan, pero tú nunca me traes flores. Y entonces tú dices, bueno, pues le voy a comprar flores. Y al otro día o a la otra semana, o de la manera más rápida, tú le llevas flores. Y entonces cuando llevas flores, la otra persona, tu novia, te dice, ay no, ¿por qué me las trajiste? Porque yo te dije, así no las quiero, y así no cuentas. Ándale. Ahí eso es un claro ejemplo del doble vínculo, porque por un lado, primero te dicen, me debes de traer flores, quiero que me traigas flores, y tú decides llevar las flores, pero cuando las llevaste, entonces ya no te las aceptan, porque entonces te dicen que así no cuenta. Esto es muy común en las mujeres. Eso es un doble vínculo, y lo que te hace es ya no saber qué es, si lo haces o no lo haces, y si no lo haces, si no le llevas flores tampoco, después de que te doy la instrucción, pues obviamente siempre vas a quedar mal, pero si le llevas flores también quedas mal. Entonces sí te das cuenta por qué cuando se empezó a analizar esta secuencia del doble vínculo se hablaba de esquizofrenia, porque es una locura, y la otra persona ya no sabe qué hacer, y al momento dice, bueno, ¿te traigo o no te traigo? Y ya no tienes una respuesta, y entonces tú sabes que perdiste, porque si le llevas flores, malo, y si no le llevas flores, también es malo. Cualquiera de las dos opciones, estás perdido. Entonces, bueno, pues ahí está el doble vínculo. Te dan una instrucción, pero cualquier opción que tomes de hacerlo o no hacerlo, vas a salir perdiendo. Ahora, te vamos a regresar. Esto ya te hablé con la novia, ahora en casa también. Yo no sé si tú te acuerdas cuando eras adolescente, o a lo mejor todavía lo estás viviendo. Puede ser de la mamá, puede ser del papá, puede ser de la novia, puede ser del novio. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, pues una salida con algunos amigos,
te vas de parranda, vas a bailar, vas a hacer lo que tú quieras. Y entonces lo comunicas en casa con tu novia o con quien tú estés viviendo y de pronto te lo dicen así. Fíjate la metacomunicación, ¿no? ¿Cómo se te dice? Y escucha el tono. Ah, ¿te vas a ir con tus amigotes? Ándale, vete. ¿Escuchaste el tono de voz? ¿Y viste las dos instrucciones? Fíjate bien. Ah, ¿te vas a salir con tus amigotes? Ándale, vete. Y entonces tú percibes que hay un peligro ahí latente y dices, sí, me quiero ir con mis amigotes. Pero según el tono que me está diciendo, dice que me vaya, pero el tono me está hablando de que va a haber consecuencias. No, ya sé cómo se ponen las cosas. No, pues mejor no voy. Y ya te quedas, ¿no? En tu casa. Con todo el disgusto, con todo el enojo, la frustración, pero la verdad es que ya sabes cómo te va a ir, así es que mejor te quedas en casa y te aguantas. Y de pronto cuando ya te quedas ahí haciendo cualquier cosa, frustrado, de pronto llega tu pareja y te dice, ¿qué pasó? ¿No que te ibas a ir con tus amigotes? No, pues es que tú te enojas. No, yo te dije que te fueras. Ándale, ahí está el doble vínculo, ¿ya viste? Primero te dicen, ah, te vas a ir con tus amigotes, ándale, vete. Y después cuando no te vas, porque dices, no, pues que sí se va a enojar, te lo cambian y te dicen, yo te dije que te fueras. Y hasta el tono de voz es así. Entonces es una manera como de enloquecer, porque dices, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué quieres? ¿Cómo le hago? ¿Si lo hago malo? ¿Si no lo hago malo? Exacto, ese es el trabajo del doble vínculo. ¿Y qué crees? Está tan metido en nuestra forma de hablar, es tan coloquial llevarlo en nuestras relaciones, que de pronto ya lo hacemos de manera natural. ¿Te imaginas darle este tipo de comentarios a un niño? ¿Cómo se genera tanta confusión? Y que obviamente son dos instrucciones que cualquiera que tú tomes vas a salir perdiendo, y entonces ya no sabes qué hacer, y entonces tu voluntad se va rompiendo. Tan es así, se va rompiendo, que ese tipo de instrucciones las haces parte tuya, y cuando creces, ¿con quién crees que te relacionas? Con alguien que utiliza este mismo metalenguaje o metacomunicación, y con lo cual te sientes identificado, no porque te guste, simplemente porque así has vivido toda la vida, y entonces tú lo vuelves a repetir. Como no lo sabíamos, como no nos habíamos dado cuenta, lo seguimos haciendo una y otra vez, y lo seguimos pasando, como hemos dicho en otros programas, a las siguientes generaciones. Creo que estos ejemplos son maravillosos, pero hay más. Entonces fíjate bien, solamente para que quede claro, cuando estamos hablando de esta característica de nuestro lenguaje, de nuestra comunicación llamada doble vínculo, significa que a la persona le decimos que debe de hacer tal cosa, y al mismo tiempo le decimos que haga esta otra tal cosa, que tiene un conflicto con la primera instrucción, y entonces la gente se acostumbra malamente y ya no hace comentarios de lo absurdo que es la situación, ya no reclama, ya no dice, ni siquiera lo razona, simple y sencillamente queda inhabilitada. Y no inhabilitada en ese instante, queda inhabilitada de por vida. A veces es tanta la presión que se ejerce en las familias, que cuando sales a la calle, pues estás condicionado para vivir exactamente lo mismo. Entonces ya perdiste una parte de tu esencia humana para tomar decisiones, y aprendes a lo que se llama indefensión aprendida. Has aprendido a quedarte indefenso, has aprendido a ya ni siquiera pelear, a reclamar o a decir esto no lo quiero hacer o esto me parece muy incoherente. Simple y sencillamente aceptas, aunque no sepas que aceptaste, aunque sepas que cualquier cosa que hagas vas a perder, pero ya no tienes salida. Estás metido en un gris laberinto, o has metido a alguien en ese gris laberinto y ni siquiera te habías dado cuenta, porque tú creíste que así se hacía. Y a veces pasa esto mucho, que se dice, ay, ni yo me entiendo, pero ay, así soy, y ya, ¿y qué? Es como, ya no me importa. Te voy a dar otro ejemplo muy interesante que se da en las discusiones de parejas, y es cuando hay alguna pelea, alguna situación, algo que no funcionó bien, y entonces una de las dos te dice, o dices tú, ¿no? A ver, dame una explicación, pero de todas maneras lo que me digas te voy a creer. Si te das cuenta, dame una explicación. Entonces, si me das una explicación es porque a lo mejor te quiero creer, pero la verdad es que cualquier explicación que tú me des y viniendo de ti con respecto a esta situación, pues no te voy a creer.
Entonces, ¿qué haces? ¿Das la explicación o no das la explicación? Si das la explicación, no te van a creer. Y entonces, ¿para qué das la explicación? Y tu mente empieza a girar así como, entre, ¿qué hago, no? ¿Qué se hace? Nadie me enseñó esto, nadie me dijo qué se hacía. Y entonces, terminas por bajar la cabeza y decir, sí, como tú quieras, ¿no? ¿Qué tal? Eso es interesante porque tu mente ha sido contaminada, porque estás viviendo bajo los influjos del doble vínculo. Pero no creas que la persona que está haciendo este doble vínculo lo está haciendo a propósito, ni siquiera se da cuenta, porque así fue educada, así lo aprendió en casa, en la sociedad, se lo repitieron una y otra vez, hasta que tomó el papel del que va a victimizar a la otra persona, sin darse cuenta. Es más, se hace tanto que hasta se lo hacemos a los niños. Y habíamos hablado en otro programa que los niños son las personas que más queremos, nuestros hijos. Y sin embargo, se los hacemos una y otra vez hasta que por fin los enloquecemos. Eso es estar atrapado y sin saliva, porque ya no puedes ni hablar. Ya no sabes ni qué decir y además todo lo que digas será usado en tu contra. Te voy a dar otro ejemplo muy interesante. Esto se da mucho en las parejas en el noviazgo. Imagina que hay una discusión, que hay una pelea entre los dos y bueno, pues están molestos. Entonces, pues llevas a tu pareja a su casa, la dejas y pues solamente como para cerrar la conversación, imagina que esto fue en la tarde la pelea o en la mañana. Y para cerrar la conversación, pues te despides y le dices, oye, ¿quieres que te llame en la noche? Y voltea a tu pareja y te dice, como quieras. ¿Escuchas? ¿Escuchas el tono? Otra vez. Oye, ¿quieres que te llame en la noche? Pues como tú quieras. Fíjate, ahí está el doble vínculo y está oculto, porque te está dando dos opciones. Como quieras significa que sí le puedes hablar en la noche o que no le hables en la noche. El como quieras es así de ambiguo, ¿no? Te puedo llamar en la noche como quieras, o sea que sí, o sea que no. Y entonces tú puedes decir, bueno, voy a tomar la opción de que sí. Y le hablas en la noche, hola, ¿cómo estás? Pues como quieres que esté, claro, como tú te vas bien tranquilo y me dejas así. Y dices, híjoles, creo que no debía haberle llamado porque todavía el problema está muy caliente. Bueno, pues vamos a suponer que te puedes regresar, tic, tic, tic. Y dices, bueno, me dijo que como quisiera y como va a estar enojada, pues mejor le llamo al otro día. ¿Y qué crees? Que le llamas al otro día y dices, hola, ¿cómo estás? Pues estoy enojada, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me llamaste ayer? Pues porque tú me dijiste que como yo quisiera y pues yo quise que fuera hoy. Sí, pero ¿qué no sabes? Que como quieras significa que sí. Si te das cuenta, estás atrapado y sin saliva, no sabes qué decir. Y hubieras tomado la decisión que hubieras tomado, ibas a perder. Y entonces, como ya no sabes cuál decisión tomar, simple y sencillamente, tu estima, tu moral, tu personalidad se ve disminuida. Y entonces te has convertido, sin darte cuenta, en una víctima que también tiene su responsabilidad, porque ha permitido que le hayan hecho parte de su vida esto que se llama el doble vínculo. Y bueno, pues te voy a poner otro ejemplo muy bonito porque en este caso los ejemplos son maravillosos. Imagina que eres el hijo o que eres el novio o la novia y de pronto la otra persona que te representa autoridad pasó alguna situación y se te queda viendo de frente, escucha el tono y escucha la mención del enunciado. Se te queda viendo de frente y están así como que en la situación de que esto está muy difícil, muy complejo, estamos peleando, ya no sabemos qué estar haciendo, pero quien está obrando con el doble vínculo se te queda viendo y te dice, ¿ya dejaste de mentir? Fíjate, es una frase muy simple, muy sencilla y le puedes poner la connotación que tú quieras, ¿no? Pero fíjate la información, ¿ya dejaste de mentir? Y si dices que sí, ya perdiste porque aceptaste que estabas mintiendo. Y si dices que no, sí, significa que sigues mintiendo. O sea que una u otra vas a salir perdiendo. Parece un poquito complejo, ¿verdad? Pero no, es interesante. Fíjate, ¿ya dejaste de mentir? Si dices que sí, estás aceptando que eres un mentiroso y que lo que había pasado por lo que estaban discutiendo, pues era una mentira. Y si tú dices no, significa que no solamente has estado mintiendo hace un rato, sino que todavía lo sigues haciendo y ya te volviste un descarado. ¿Te fijas cómo funciona el doble vínculo? Dices que sí o dices que no, ya perdiste. Y eso te hace quedar como culpable. Cualquiera de las dos opciones vas a salir perdiendo.
Otro, imagina que hay un rompimiento en un noviazgo, en una pareja, y entonces pues ya es el último momento. Y entonces tu pareja, llorando, o muy triste, o como tú quieras, te dice, vete, te puedes ir, eres libre y puedes hacer lo que quieras. No te preocupes, si yo muero, o lloro, o aquí me quedo triste. Qué bonito, ¿verdad? Hasta suena como para telenovela, ¿no? Otra vez, vete, eres libre, te puedes ir, eres libre, haz lo que quieras con tu vida. No te preocupes si yo aquí me quedo llorando o me muero de tristeza. Bueno, entonces, ¿eres libre para irte? ¿O estás atado y eres culpable de que se quede a morir de tristeza? Cualquiera de las dos opciones, lo que tú quieras. Si te vas a quedar con sentimiento de culpa. Y si te quedas, pues obviamente, pues no eres libre, estás atado. Cualquiera de las dos opciones que tú tomes, vas a salir perdiendo. Obviamente, si te das cuenta, esto no se hace con mala intención. Se hacen como clichés en la comunicación que tenemos siempre con la pareja o con la familia. Estos clichés significa que los has aprendido, que los has hecho parte de ti y que simple y sencillamente los sigues repitiendo una y otra vez, y pues de verdad ni cuenta te has dado. Pero esto es una locura. De verdad, la persona que está viviendo bajo el influjo del doble vínculo pues está atrapado y sin saliva, ni qué decir, ni cómo salir. Simple y sencillamente quedó expuesto y al mismo tiempo quedó minimizado. Pero esto no solamente se da en la familia, porque acuérdate que la familia es nuestra primera sociedad con quien aprendemos a relacionarnos. Por eso cuando tú ves a una persona y pues conoces un poquito de su estilo de vida familiar, te puedes dar cuenta cómo funciona en sociedad, porque es un reflejo. La sociedad es nuestra segunda familia y es la segunda parte donde nosotros vamos a manejar todo ese aprendizaje de familia. Y bueno, pues llegas tú muy bien a un trabajo, esto sucede muy a menudo también, y resulta que tienes dos jefes, por alguna extraña razón que no debería de ser. Puede ser tu jefe inmediato y el superior a tu jefe, y entonces te contrataron para hacer, vamos a decir que trabajos administrativos, y entonces estás ahí bien metido en tu chamba, haciendo esto, y de pronto, así es como te contrató tu jefe, para eso te contrató, y de pronto llega tu otro jefe y te dice, oye, vete a la tienda, ¿no? Y tráete unos cafecitos de ahí, de la tiendita, ¿no? Y dices, pues bueno, me lo está diciendo el jefe del jefe, y ahí vas y compras el cafecito y lo traes. Y de pronto el otro jefe te dice, oye, yo te contraté para que hicieras trabajos administrativos, no para que fueras por el café. Y entonces, bueno, ¿y yo qué hago, no? Si uno me dice que haga esto y el otro me dice que no lo haga, y si hago lo que el primer jefe me dice, quizá esté contento, pero el otro segundo jefe va a estar enojado, y si no le hago caso al segundo jefe, entonces va a estar enojado el primero, y, o sea, es una locura. Y llega el momento, fíjate, hay una frase que aparece, y esto te puede dar una idea de que estás viviendo una situación de doble vínculo, cuando dices, ¿qué hago? Si lo hago, malo; si no lo hago, malo; o ¿a quién le hago caso? Ahí estás viviendo, obviamente, una situación donde las órdenes son contradictorias, y lo que está pasando con este tipo de órdenes es que tienes un descontento interno, una confusión mental. Estás perdido, estás viviendo en una situación de doble vínculo, así que vas a perder cualquiera de las dos cosas, vas a perder. Otro ejemplo, imagina que en casa pues tenemos a un niño que no se relaciona mucho con los demás, que es algo tímido, que pues es muy tranquilo, es muy callado, le dicen algo y no contesta, o alguien le echa bronca y se retrae, y entonces es un niño así muy retraído, muy tímido, y entonces se le dice, oye, no seas así, tienes que ser más social, tienes que expresarte, tienes que hablar de tus emociones, y tanto estás duro y dale con el niño, duro y dale, porque se convierte uno de manera muy agresiva con los niños, y lo estás tanto friegue y friegue que un día el niño ya no aguanta y grita, ya déjame en paz, estoy harto, siempre me están diciendo lo que tengo, no tengo que hacer. Y entonces tú, como figura paterna o materna, le dices, oye, no grites, cálmate, bájale, no tienes que ser así. No tienes que ser así. Y entonces, ¿cómo tiene que ser? Malo porque me expreso, grito y manejo mis emociones, y malo si soy un tímido, si soy retraído y no digo nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si te das cuenta de la locura en la que metemos a la gente, eso son dos mensajes contradictorios. Vas a decir uno en la misma frase, en la misma oración, un mensaje
que si lo hace va a ir en contraposición con el segundo mensaje. Pero aún así, cualquiera de los dos mensajes que hagas, vas a salir perdiendo, o vas a hacer que la otra persona salga perdiendo. Estás provocando algo que fue estudiado inicialmente porque se pensaba que la esquizofrenia empezaba en casa, dando este tipo de mensajes que están muy ligados a la locura. El doble vínculo, no hay un ganador, no hay un perdedor, porque los dos personajes que están metidos en esto salen perdiendo, porque definitivamente, como te decía, debe de haber una relación entre estas dos personas. El doble vínculo se da para quien lo ejerce y para quien lo recibe, así que el doble vínculo siempre será una trampa que se paga, y se paga caro, porque al final de tiempo, cuando se está buscando tener, vamos a hablar de parejas, una relación fuerte, una relación de seguridad, donde tu pareja sea una exquisita persona que te pueda acompañar, resulta que tu pareja se convirtió pues en tu sirviente, o se convirtió en una persona que ya no toma decisiones, o se convirtió en todo lo contrario de lo que a ti te había enamorado. Y entonces, ¿qué crees? Que te quedaste con alguien que ya no quieres, pero sin darte cuenta, también fuiste responsable de que ese cambio se diera, porque esa confusión, esa locura, apareció en el doble vínculo. Entre parejas, en el noviazgo también se ve mucho esto, ¿no? Es, por ejemplo, cuando pues no sabes cómo funciona esto y le estás llamando a tu pareja pues gran parte del día, porque te dicen: ¿no me extrañas? Sí, te extraño. Y entonces le empieza a llamar: hola, ¿cómo estás? Ay, qué bonito el sol, qué bonito el cielo, tus ojos son lo más maravilloso que me ha pasado, y bla bla bla. Se pone uno hasta cursi, porque el amor, hasta eso es cursi y se vale serlo, ¿no? Y entonces pues le mandas así mensajes, o le hablas a tu novia, que por cierto está trabajando, o está en su casa, o está en la escuela, y llega el momento en que se harta la novia y viene y te dice: oye, ya deja de llamarme por teléfono, me siento vigilada, me siento acosada, ya no me siento a gusto, ya deja de estarme llamando, por favor. Y bueno, pues la otra persona recibe un regaño, se ve acá en sus alitas, se siente pues aplastado, y entonces dice: bueno, pues ya no le llamo. Ya no le llama. A partir de ese momento pues ya no llama, ¿no? Nada más cuando se quedan de ver, pues platican, están, pero ya no llama. Y un buen día llega la novia y llega enojada y le dice, ¿no? ¿Por qué no me llamaste? ¿Ya no te interesó? ¿No te importa, verdad? Y entonces el otro dice: pues es que tú me dijiste que no te llamara. Sí, pero de todas maneras tienes que llamarme por lo menos para saber cómo estaba. ¿Te das cuenta del lenguaje? Primero te dicen: no llames, y cuando no llamas te reclaman porque no llamaste, y entonces tú ya no sabes qué hacer, porque hagas lo que hagas, llames o no llames, siempre estarás equivocado. Claro, aquí puede salir la cuestión de: bueno, es que sí quiero que me llame, pero pues que no me llame tanto. Pero eso nunca lo comunicaron, eso nunca se habló, nunca se dijo, solamente se esperaba que uno de los dos lo intuyera. Y es como si fuéramos adivinos, ¿no? Como si tuviéramos la obligación, unos u otros, hombres y mujeres, claro, de adivinar qué es lo que quiere el otro, en qué momento y cómo lo quiere. Y eso sí es locura. Decía una amiga, ¿no? Soy divina, pero no soy adivina. Y es verdad. Esas características y esa forma de relacionarnos con las personas es muy extraña, y es tan extraña que, ya les había dicho al principio, termina uno diciendo: ay, es que soy tan raro que ni yo mismo me entiendo, ¿no? O las mujeres también lo dicen muy a menudo: ay, pues es que ni sé lo que quiero. Y es verdad, porque dentro hay una vocecita interna, su voz interior, que le dice: esto que estás haciendo es algo inadecuado, pero sin embargo no te puedes detener, porque la instrucción que se te dio en casa, se te dio a nivel social, y que no sabías cómo funcionó, que se llama doble vínculo, es tan fuerte y tan poderosa que te hace actuar fuera de la razón. Es decir, estamos otra vez funcionando casi de manera incoherente. No somos coherentes. Recuerda que la coherencia es que todo sea igual entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Entonces, ¿quiero que me hables o no quiero que me hables? ¿Quiero que me quieras o no quiero que me quieras? Y esto a veces llega a cosas más terribles, ¿no? Cuando hay ese tipo de violencia intrafamiliar, desde el noviazgo por supuesto se da, cuando hay relaciones muy complicadas, muy difíciles, y sin embargo la persona no se va,
o la persona no hace algo por detener eso, o ya ni siquiera se defiende, porque este tipo de palabras y de frases es solamente como el principio, porque después el abuso ya va a ser mayor y la indefensión aprendida se va a manifestar hasta la violencia física, donde la persona ya perdió incluso toda su personalidad, toda su imagen, toda su manera de ser de manera natural, ya no sabe cómo actuar, y entonces de verdad son personas asustadas, son personas que andan pues por la casa así casi escondidas, son personas que llegan a permitir abusos terribles, porque todo se inició con el lenguaje, con este metalenguaje. Yo te voy a platicar que he conocido casos donde existe una señora que está casada obviamente con su esposo, y el esposo tiene un amante, y entonces llega a tal grado esta indefensión aprendida de la esposa, que el esposo lleva incluso cada semana a su amante, a la otra mujer, a comer a la casa de la esposa, y la esposa está obligada a darles de comer, a servirles la comida, a ponerles los trastes, a darles agua y quedarse como si nada. ¿Tú crees que esto es ficción? No, eso es la realidad. Y así casos como esos hay infinidad, porque nunca supimos que en realidad nos estaban haciendo una trampa, o porque a lo mejor hasta en casa, sin que nos diéramos cuenta, nos enseñaron a vivir con esta indefensión aprendida gracias a este doble vínculo. Así es que recuerda, el doble vínculo es una comunicación entre dos personas, pero que lleva dos mensajes en la misma instrucción, y cualquiera de estos dos que tú tomes vas a salir perdiendo. Es decir, hagas lo que hagas, siempre vas a estar equivocado, y nunca le vas a poder ganar a esa persona que te representa de alguna forma autoridad, una autoridad negativa, una autoridad mala. También lo hacen los maestros, también lo hacen los jefes, lo hacen los papás, las mamás, los novios, las novias, y a veces también los hijos, porque han aprendido en casa. Es como cuando un niño o una niña le reclama al papá: oye, es que tú nunca te interesas en mi vida, siempre estás trabajando. Y entonces dices, bueno, sí, a lo mejor sí tienes razón. Y entonces te acercas y dices: hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Platica de tu día. Ay, papá, qué molesto eres, ¿no? Siempre estás metiéndote de metiche en mi vida, ya déjame en paz. ¿Sí te fijaste cómo es el doble vínculo y cómo el hijo ya lo aprendió? Por un lado exige caso, responsabilidad, y por el otro lado, pues simple y sencillamente me molesta que me estés hablando. Entonces, ¿qué haces? No sabes qué hacer. Y entonces, como consecuencia, pues te minimizas, pierdes parte de tu imagen, de tu autoestima y de tu personalidad. Obviamente, estas personas que practican el doble vínculo en cualquier momento sin darse cuenta, porque de pronto ya se hace el lenguaje de todos los días y a toda hora, así como te lo digo, es a toda hora, siempre hay frases que tienen el doble vínculo. Estas personas que se la pasan utilizando el doble vínculo se les conoce como personas doble vinculeras, o sea, de doble vínculo, personas doble vinculeras, así es el término. Y bueno, pues entonces te decía que hay un resultado de vivir y estar expuesto a esta situación, y de no identificarla y al mismo tiempo de no detenerla, y es el hecho de que se aprende a ya no defenderse, se aprende a perder pues el respeto hacia uno mismo, se aprende a depender emocionalmente, y dices, de todas maneras, haga lo que haga, siempre salgo perdiendo, pues ya mejor no hago lo que creo que tenga que hacer, y pues espero a ver qué pasa, de todas maneras voy a perder. Hay una aparente, no aparente, sino un claro efecto de sometimiento. La persona ha perdido toda su fuerza para defenderse, para decir no, y simplemente ha quedado una persona desvalorada, es una persona sometida. Hombres y mujeres, niños y adultos, ancianos y jóvenes, todos estamos expuestos a vivir bajo la, entre comillas, tutela de una persona doble vinculera. Yo creo que es escalofriante darnos cuenta que este tipo de mensajes de comunicación va permeando en nuestra persona, en nuestro pensamiento, en nuestra conducta, y de pronto podemos quedar sometidos, podemos quedar como muñecos de trapo, ¿no? Aventados por ahí, y solamente respondemos bajo las instrucciones de la persona pues que nos está sometiendo. Pero ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues la terapia psicológica siempre va a ser una muy buena opción y nosotros podemos ayudarte si tú crees que estás siendo una persona doble vinculera o estás bajo el efecto de una persona que maneja el doble vínculo. Te voy a dar nuestra página, que es www.psicologiatecnologica.com. Ahí donde dice informes, contacto, hay un cuadrito, hay una cabinita donde puedes dejarnos cualquier información o puedes dejarnos tu contacto o lo que tú gustes. Nosotros también te podemos atender, ya sea de manera presencial o de manera online. Recuerda que somos especialistas en trabajar la terapia de manera online, es decir, vía internet. Y bueno, esa es una solución, pero dentro de esas soluciones hay cosas prácticas que se pueden hacer si tú ya detectaste que este tipo de frases, de conducta está a tu alrededor o la estás viviendo o incluso la estás haciendo. Tienes que ponerte muy vivo porque obviamente puede ser que no te hayas dado cuenta, pero tus mensajes sean así, dobles. Y entonces no le estés dando la opción a la otra persona de que escoja algo, porque cualquier cosa que escoja, pues va a salir perdiendo. Imagínate que estás ante esta persona que está efectuando el doble vínculo y entonces, por ejemplo, te dice, pues esa instrucción de los novios, ¿no? Nunca me traes flores porque no eres como otros novios. Y cuando le llevas flores, te dice, ay, así no las quiero, porque si yo te digo, pues no tiene validez y no tiene sentido. Entonces ahí está la doble instrucción, si no te traigo es malo, si te traigo también es malo porque no es como tú dices. Entonces lo que se tiene que hacer en ese momento es hablar y decir, oye, perdóname, pero la instrucción que tú me estás dando me pone en contradicción, es lo hago o no lo hago, porque así como tú lo estás diciendo, no hay una solución práctica. Es decir, cuando tú descubres el doble vínculo, por supuesto que te vas a dar cuenta que la otra persona simple y llanamente no sabe qué responder. Entonces puede buscar una salida, pero lo importante no es eso, lo importante es que tú expliques que verdaderamente hay una confusión y que no puedes obrar con la confusión de esa naturaleza, porque cualquier cosa que tú hagas, pues va a salir perdiendo. Obviamente estamos hablando de no pelear, de no gritar, sino con esta información que tú tienes, pues tú puedes de alguna manera manejar una mejor forma de comunicarse y tarde que temprano tu pareja pues lo va a aprender de manera diferente. Estos temas son bien interesantes. ¿A qué tú no conocías este tipo de situación que se da entre las personas, el doble vínculo? Pero ahora que ya lo sabes, pues te invitamos a que tengas más cuidado contigo mismo. Tengas más cuidado, no solamente para no practicarlo, sino tampoco permitir que lo practiques y mucho menos pasárselo a los demás. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este programa de Psicología Tecnológica, Escapando del Gris Laberinto. Te voy a recordar una vez más nuestra página personal, que es www.psicologiatecnologica.com. Cualquier cosa, nosotros estamos para acompañarte. El doble vínculo, y por favor, no sean personas doble vinculeras. Simple y sencillamente revisen cómo son. Todos los días el trabajo que tenemos es de revisarnos, y se puede hacer esta revisión personal mediante dos preguntas. La primera es, cuando hacemos algo, es ¿cuál era mi verdadera intención de hacer esto? ¿Qué es lo que yo estaba tratando de lograr? Pero desde adentro, ¿no? Y la otra es, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo estoy haciendo realmente? Si se fijan, las dos preguntas van ligadas, pero están muy pegadas a lo que es mi yo interno. ¿Cuál es mi verdadera intención de hacer esto? ¿Y qué es lo que quiero ganar? O verdaderamente, ¿qué es lo que quiero lograr con esto? Porque a lo mejor estamos usando armas, no son herramientas. Armas como el doble vínculo. Y pues no se trata de eso, se trata de que al final siempre te encuentres bien. Porque una persona que practique el doble vínculo y que termina por exterminar la personalidad de la otra, nunca va a estar contenta y se va a sentir mal. Aunque haya sometido a la otra persona, también se va a sentir mal porque se va a sentir solo, se va a sentir olvidado, se va a sentir verdaderamente abandonado. ¿Y por quién creen? Por él mismo, porque ya no sabe ni lo que quiere. Y bueno, pues para terminar, te voy a dejar una sugerencia para cuando vivas el doble vínculo a través del teléfono celular. Porque imagínate que tú vas en el camino, vas a tu casita, a tu trabajo, a donde quieras, y de pronto te habla la pareja y te dice en este tono: ya te tardaste, ¿dónde estás? Y tú debes de contestar: escondido tras los rincones, temeroso
que alguien me vea. Y no parar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando el ruido de tacos